Estamos de regreso en Punto y Contrapunto para el último bloque de la noche. Desde 2013, cuando Chile estrenó el voto voluntario, no se había registrado una participación tan alta como la de ayer, cuando 7.5 millones de personas salieron a votar por una nueva constitución y acabar así con uno de los legados de la dictadura militar de Augusto Pinochet. Veamos el contexto. ¿Quiere usted una nueva constitución? El 78% del electorado chileno respondió afirmativamente a esta pregunta. Hace un año, el gobierno de Sebastián Piñera anunció un incremento del 4% a la tarifa del metro, el principal sistema de transporte en la región metropolitana de Chile. Ante las protestas, el gobierno desplegó casi 10.000 militares, pero las manifestaciones se extendieron contra temas como el sistema de pensiones, de salud y el agua, todos privatizados. Piñera declaró el estado de sitio y toque de queda, medida que no se tomaba desde 1987 y dio marcha atrás al incremento, pero la demanda ciudadana creció por una nueva constitución. Aunque ha sido modificada varias veces, la constitución fue aprobada durante el régimen militar de Augusto Pinochet. En diciembre pasado, Piñera convocó a un plebiscito con dos consultas: aprobar o rechazar una nueva constitución y qué tipo de órgano debe redactarla. El 79% votó por una convención constitucional que deberá estar integrada por 155 personas electas por voto popular en abril de 2021. La constituyente deberá ser totalmente paritaria y con cupos especiales para pueblos originarios. Tendrá hasta un año para presentar una propuesta de nueva constitución que será sometida a un nuevo plebiscito. En caso de que no logren consensuar un texto dentro de este plazo, seguirá vigente la Constitución de 1980. Punto y contrapunto. Tercer punto a discutir esta noche, y empiezo contigo, Pablo. Cuéntanos el alcance de lo que ocurrió este fin de semana. Evidentemente veíamos muchas reacciones en redes sociales, incluida la tuya, pero también el canciller de México, Marcelo Ebrard, felicitando, por cierto, al pueblo chileno por la realización de este plebiscito. ¿Cómo lo ves? ¿Qué podría detonar a partir de ahora? Bueno, en primer lugar, pues muy, como lo veo, con mucha emoción, ¿no? Fue un proceso de, particularmente el último año, de mucha violencia en las calles, de mucha confrontación, de un trabajo desde la ciudadanía de manifestarse constante y continuamente solicitando esto, así que finalmente que llegara el momento, que se diera esta votación masiva, que saliera esta, como se mencionaba en el contexto, la mayor cantidad de personas votando, no solamente en Chile, sino en el resto del mundo, de los chilenos en el extranjero, pues sumamente emocionante. Ahora, ¿cuál es el alcance? Pues mira, yo creo que hay muchos elementos. Estamos, o sea, se vivió en Chile, ¿no? Este discurso de que desde la ciudadanía había un sistema totalmente represor, un sistema neoliberal que afectaba profundamente a la ciudadanía en su capacidad de acceder al bienestar, de que había una clase política totalmente deslegitimada, una élite económica con una influencia profunda y que a final de cuentas este proceso social, ciudadano, en búsqueda de justicia, pues derivará en un conjunto de nuevas reglas. Esa historia es una historia fantástica, es una historia que o sea, cualquier país del mundo añora, digamos, ¿no? O sea, un lugar donde existe una gran cantidad de injusticias, donde estas élites han diseñado todo para no ser tocados y que a final de cuentas fueron los estudiantes de secundaria que salieron a la calle, los obreros, la gente de salud, los ambientalistas, que todos se unieron y dijeron necesitamos una nueva constitución y además pues, derrocar la constitución o purgarse de la constitución pinochetista. Entonces es una historia magnífica que constituirá, como muchos de los elementos de la historia chilena, pues un ideal, ¿no? A perseguir. Yo no dudo que sea una referencia muy fuerte para muchos lugares en el mundo. A ver, dime una cosa, porque yo recuerdo que esa constitución tenía, entre otras cosas, senadores vitalicios y por eso Pinochet era senador. Tenía también todavía el control de la industria de Codelco a los militares. ¿Qué es lo que va a cambiar, digamos, o qué es lo que, además de esos dos resabios de la dictadura, qué más había en esa constitución que no le gusta a los chilenos? Por ahí también veía el video de una chica diciendo que ojalá que bajen la edad para votar a 16 años. Por ahí escuchaba también algunos reclamos de que ojalá incluyeran también el derecho al aborto y el derecho también al matrimonio igualitario. Digamos que temas que están, por supuesto, en algunas agendas progresistas, pero que en Chile hay esta idea de que es un país tan conservador que nunca van a pasar. Bueno, en primer lugar, ahora se vio que el país conservador
era más bien un 25-30% de una élite muy profundamente conservadora y pinochetista, ¿no? O sea, hoy tenemos un censo en Chile de quiénes son los pinochetistas y quiénes son los antipinochetistas, ¿no? Porque ciertamente sigue existiendo, ¿no? Entonces, eso en primer lugar. En segundo lugar, en el análisis de la Constitución, había una serie de candados, tanto políticos como del sector económico. Entonces, en el tema político estaba, y de hecho estaba diseñado así, el mismo Pinochet lo dijo, aunque me vaya yo, esta constitución, este gobierno se mantendrá, ¿no? Porque al final esta constitución estaba diseñada así. Hacían que poder realizar un conjunto de reformas fuera muy difícil, ¿no? Y estos candados políticos hacían que al interior del Congreso fuera muy difícil alcanzar la mayoría para hacer estas reformas, y si acaso se lograra, había un tribunal constitucional. Entonces los candados eran profundos. Y además estaba todo el conjunto de concesiones que se empezaron a hacer con Pinochet y que luego se afianzaron con la primera etapa de la concertación, con la actualización que se hizo en el gobierno de Ricardo Lagos. ¿Qué tenía que ver en eso? Pues la concesión de todas las carreteras, el tema de agua, ¿no? Chile es el único país donde el agua está privatizada, digamos, el derecho de agua, todo el tema de acceso a la salud, todo el tema de lucro en la educación, todo el tema de los fondos de pensiones, ¿no? Entonces, todas estas cuestiones que se mantenían reguladas, no es que no se pudieran reformar, se podía, pero hacerlo operativamente era sumamente difícil. ¿Qué se puede esperar de esta nueva constitución? Pues en primer lugar hay un elemento clave, y es que va a tener paridad, hombres y mujeres. Se va a buscar un sistema de mayor representatividad en que no sean solamente los partidos políticos los capaces de entregar listas. Y número tres, pues la verdad es que va a ocurrir este debate en un momento en el que la sociedad está increíblemente politizada, está con ganas de participar, de ser escuchada, Bien. y que eso pues, seguramente va a influir en los elementos que se integren en temas Claro. de educación sexual, de temas ambientales, etcétera, etcétera. Claro. Le dimos más oportunidad a Pablo porque, pues, evidentemente él lleva mucho tiempo estudiando y viviendo, bueno, ahora está en México, pero también ha vivido y dirigido organizaciones allá. ¿Cómo lo ves, Lisa? Estoy seguro que también a ti, tu parte internacionalista y también tu cercanía con los movimientos sociales, me imagino que te dio tanta emoción como a mí, como a Pablo. Muchísima, porque justo eso, ¿no? Eso es un movimiento que tiene una base de movilización social de grupos muy específicos que no renunciaron a su derecho a la protesta, pese a que fueron reprimidos salvajemente por las autoridades, que tenían una articulación muy interesante justamente sobre la concepción de lo que para ellos era insostenible, completa y absolutamente injusto, herencia anacrónica de un tiempo que lastimó muchísimo a la sociedad chilena, y que no bajaron la guardia hasta que efectivamente lograron, y también por la vía de la participación directa y democrática, pues este referéndum en el cual van a concertar una nueva constitución con un mecanismo que además a mí pues también me flipa muchísimo, ¿no? Que es esta parte también de le arrebataron a la élite la posibilidad de lograr un constituyente dirigido o señalado específicamente como por la élite, como ya bien explicaba Pablo, y que tendrá pues también un componente interesante de representación de grupos normalmente subrepresentados en estas élites políticas tradicionales. Preguntaba yo a algunos analistas y sobre todo pues leía a algunos constitucionalistas cuáles veían ellos o ellas que eran los riesgos a futuro, ¿no? Porque evidentemente cuando estás tan emocionado en un proceso que hasta el momento ha salido tan bien, que superó las expectativas de que no fuera un marcaje cerrado tipo el referéndum de paz colombiano, sino que claramente marcó un 8-2, ¿no? Casi, y también fue una diferencia muy marcada sobre la manera en la cual lo quieren hacer. Si veían algún riesgo potencial, la verdad es que todos permanecen relativamente optimistas. Quizás también porque hay una izquierda chilena, ¿no? Que si uno de los riesgos que dicen es que o la Constitución quede como completa y absolutamente utópica al punto de la inaplicabilidad, o que quede muy parecida a la Constitución actual al punto de la decepción, pues había un consenso entre los constitucionalistas donde decían la izquierda chilena también es muy consciente de cuáles son esos límites para poder avanzar agendas muy concretas sin llevarla hasta el punto de la inoperancia, ¿no? Entonces Sí. yo la verdad es que sí estoy pues muy, muy contenta, una felicitación tremenda a los chilenos y a las chilenas, y pues ojalá que el proceso culmine dentro de un año en lo que merece justamente pues este génesis Claro. de propuesta, ¿no? Claro. Eder, ¿cómo lo viste tú? En la 4T, muchos mensajes también de apoyo a la ciudadanía chilena.
Sí, hay un proceso muy interesante. Recordemos que fueron mujeres jóvenes las que iniciaron esta etapa de la resistencia en Chile y el gobierno le apostaba a que por la pandemia, porque el lugar de planeación y de construcción de esta victoria fue la calle. Entonces le apostaba el gobierno chileno a que con la pandemia eso se desarticulara y no sucedió. Hay un movimiento popular más allá de la configuración derecha e izquierda de los partidos reconocidos en Chile, hay un movimiento popular que se ha mantenido comunicándose, organizándose y que no perdieron capacidad de movilización. Lo vimos este domingo y eso me parece muy interesante porque además recordemos que Chile fue el primer país en donde se impuso por la vía del golpe de Estado y una masacre, un genocidio, se impuso el proyecto neoliberal, pero también, igual que en Guatemala, se impuso el silencio. Literalmente la población hablaba bajito para hablar de los temas que incomodaban al gobierno. Ahora eso está cambiando y está cambiando, yo creo que sí, con un nivel de politización muy profundo, en donde seguramente la agenda que va a tener más eco, más resonancia, será una agenda popular donde se reflejen muchos de estos puntos del movimiento que dio origen, es decir, las juventudes, la democratización de la educación, la no privatización de la educación, la no privatización del agua, la no privatización de la salud, porque además Sí, están sufriendo los rezagos de la pandemia, pero sí, sí, sí. también las agendas, por ejemplo, la feminista, que yo insisto, creo que aportó muchísimo a este proceso de referéndum. Y miren, en 2 semanas, de domingo a domingo, hubo manifestaciones populares que derrotaron a las derechas en Bolivia y en Chile. Es una gran noticia para América Latina. Es una gran noticia para América Latina, Lecona, ¿cómo lo ves? ¿Y qué ejemplo podemos tomar aquí en México? Eso, tenemos una constitución, la de los chilenos de 1980, la nuestra de 1917, que ha sido manoseada, reformada en múltiples ocasiones, pero a final de cuentas sigue siendo una misma constitución. Pues sí, yo comparto la emoción y el estremecimiento que da ver estas imágenes de lo que significó ayer, el día de ayer, para Chile y por supuesto que para la región. Quizás es una obviedad lo que voy a decir, pero o ir por una constitución, crear una constitución, el proceso de la constituyente es un proceso que invita a pensar en ese pacto social que tenemos cuando las circunstancias cambian y sobre todo con estas herencias que se han tenido y que es una bola de nieve que por supuesto que quisiera ver en nuestro país, cómo a partir de la protesta social podemos llegar a replantearnos el pacto social, nuestra Carta Magna, pues definitivamente es algo emocionante. Yo no digo que aquí hay que manosear más la Constitución y menos en estos momentos en los que le han metido de todo y no precisamente para bien. Pero lo que inició el año pasado con lo que fue la marcha más grande, lo conocido como la marcha más grande, también nos obliga a ver un poquito más atrás de la historia de Chile después del pinochetismo. Hace un año, justo después de la marcha más grande, escribieron un muy buen artículo mis colegas de Justicia Transicional México, Daniela Malpica y Jorge Peniche, donde desmenuzan un poco, un par de elementos de justicia transicional, de eso que hemos hablado aquí, que es muy pertinente ver cómo fueron entendiéndola los chilenos después de una historia trágica que se reconoció después de muchos años, casi 2 décadas después, o una década después, la gravedad de las violaciones de derechos humanos que se cometieron durante el pinochetismo. Pero si las ponemos contra lo que hemos vivido en México en los últimos 14 años de guerra, pues es abrumador. Allá se reconocen 40,000 víctimas, algo así como 3,000 desaparecidos, víctimas indirectas, desde luego, Sí, víctimas directas de desaparición y de asesinatos son por ahí de 3,500. el En México tan el solo hay informe Richtec, ¿no? Una cosa así que el sacaron informe después. Ujú. Así es, 2010, si no estoy mal, Pablo me podrá corregir. Pero aquí la cosa es que nosotros llevamos de desaparecidos, estamos a punto de llegar a las 80,000 personas Sí, desaparecidas. sí. Necesitamos esos procesos de memoria, necesitamos esos procesos de verdad, de justicia, de garantías de no repetición. Y decía que Chile más o menos le entró por lo menos a proceso de una construcción de narrativas hacia la verdad, con la Comisión Nacional de la Verdad que se creó en 1990, y después un esquema de reparaciones amplias. ¿Qué estamos haciendo en México? Lo cual es muy triste. Por eso a mí me sorprende que muchas personas de la 4T hayan aplaudido el derrocamiento de la Constitución chilena
por ser una herencia de un régimen militar, mientras aquí se aplaude o se silencia o se calla uno o se callan estas personas por la profunda militarización que está habiendo en el país. Ni más ni menos, el propio secretario, nada más para tener un ejemplo, el propio exsecretario de Comunicaciones y Transportes se refirió en la Cámara de Diputados cuando dijo que no estaba de acuerdo con la militarización de los puertos, como que estaríamos a punto de ser el segundo país en la región, único, después de Chile, en militarizar sus puertos. Y porque esto era una herencia del régimen de Augusto Pinochet. ¿Qué les parece, Leco, si lo dejamos ahí porque nos acabó el tiempo del programa, lamentablemente, y recuperamos si quieren este tema el miércoles para seguir hablando de las implicaciones de lo que ocurrió allá en Chile, pero acá en México, porque vi también a nuestro querido Eder con ganas de contestarte, pero ya se nos fue el tiempo de este bloque. Si quieren lo recuperamos el miércoles aquí en la mesa de Punto y Contrapunto. Déjame hacer una pausa y regresamos para despedirnos de la panelista, los panelistas y con la paparrucha este lunes. No te vayas.